Hay una pregunta ahí flotando, una pregunta que la verdad da un poco de vértigo. ¿Pensamos de verdad bien? O quizás, bueno, solo nos autoengañamos un poco creyendo que sí. Uf, sí. Una pregunta potente. Pues con esa idea como, digamos, nuestro punto de partida, hoy nos vamos a meter a fondo a analizar unas ideas bastante fuertes, que salieron de una tertulia. Una tertulia en un sitio mítico, el Bar Cristal de Palma. Eso es. Tenemos unos extractos de esa charla y el ponente era el doctor Ángel Vázquez Alonso. Un perfil muy interesante. Doctor en Ciencias de la Educación, sí, pero también licenciado en Física y Química. Justo. Una mezcla que ya sugiere una mirada diferente, ¿no? Sobre cómo pensamos o cómo no pensamos. Exacto. Unas conclusiones que la fuente dice que son preocupantes sobre la educación aquí en España. Sí, y es importante decir que nos vamos a ceñir estrictamente a lo que cuentan estos fragmentos que tenemos, ¿eh? Totalmente. Pues venga, vamos a ello, porque parece que esa tertulia empezó con algo que, bueno, según el texto, dejó a la gente un poco fría. Un estudio comparativo. Sí, un estudio que el doctor Vázquez presentó como inédito. Y la verdad es que los resultados, tela. Sí, eso me llamó la atención enseguida. A ver, comparaban las destrezas de pensamiento, no los conocimientos, sino las destrezas, de dos grupos. Por un lado, universitarios que estaban a punto de ser maestros, gente de unos 20 años. Sí, futuros docentes. Y por otro, alumnos de sexto de primaria, o sea, niños de 12 años más o menos. Lo lógico sería pensar que la diferencia tiene que ser enorme, ¿no? Pues sí, uno esperaría un salto cualitativo, vamos, después de tantos años de colegio, instituto, universidad. Y más si te estás preparando para enseñar. Claro. Pero el resultado, y lo describen en la fuente con la palabra aterrador, fue que la diferencia en esas habilidades de pensamiento era mínima. Casi inexistente entre los futuros maestros y los niños. Espera. Detengámonos aquí un segundo. Aterradoras. Es una palabra muy fuerte. ¿Lo es? Que chavales que han pasado por todo el sistema educativo, universidad incluida, y que van a enseñar a otros, tengan una capacidad de pensar apenas un poquito mejor que un niño de 12 años. La implicación es, tremenda. ¿Dice la fuente qué tipo de habilidades median exactamente? Que eran destrezas de pensamiento. Eso sugiere que iban más allá de memorizar fechas o fórmulas, ¿sabes? Entiendo. Lo presenta como una prueba que pone en jaque, la eficacia del sistema educativo español para desarrollar justo eso, la capacidad de pensar bien, de forma crítica, analítica, a medida que uno avance en los estudios. Vale, o sea, no es tanto cuánto sabes, sino cómo usas lo que sabes, o incluso cómo afrontas lo que no sabes. Exacto. Y esto encaja con cómo el doctor Vázquez, según leemos, ve el pensamiento. No como algo único, sino con dimensiones. Has dicho que lo desglosó. ¿Por dónde empezó? ¿Cuál es, digamos, la chispa? Pues el punto de partida que él marcó, según recoge el texto, es la creatividad. La describe como esa chispa original. El momento en que surge una idea nueva, una conexión que no habías visto, una forma diferente de ver algo. El arranque. Eso es, el motor de arranque. Si no generas ideas, opciones, pues el resto del proceso no puede empezar. Y no habla solo de ser un genio artístico, sino de la capacidad de generar alternativas, de mirar más allá de lo típico. Vale, creatividad para la idea en bruto. Pero claro, una idea suelta no sirve de mucho. Hay que ordenarla, conectarla, ver si se sostiene, y ahí entra la segunda dimensión que menciona, el razonamiento. Justo, el razonamiento. Es la habilidad para enlazar esas ideas con lógica, para construir argumentos, sacar conclusiones que tengan sentido. Y aquí, el doctor Vázquez, según la fuente, sí que fue bastante específico. Detalló cómo. Ah, mira, qué interesante. ¿Cuáles mencionó? Pues habló de 4 principales. El primero, el razonamiento inductivo. Este es el que usamos para, generalizar a partir de cosas que observamos. Ajá. Ves que algo pasa una y otra vez de cierta manera y concluyes que probablemente siempre será así. Construyes una regla general a partir de casos particulares. Es muy útil, pero, siempre tiene un puntito de incertidumbre. ¿Entendido? De lo particular a lo general. ¿Y el siguiente? El razonamiento deductivo. Este va al revés. Partes de ideas generales que aceptas como ciertas. Premisas. Eso, premisas generales, y llegas a una conclusión específica que tiene que ser verdad sí o sí.
El ejemplo típico, ¿no? Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, pues Sócrates es mortal. No hay escapatoria. Vale. Lo describe como fundamental para desentrañar patrones complejos, para seguir una cadena lógica sin que se rompa. La lógica pura y dura. Vamos. ¿Y el tercero? Dijiste que había uno que calificó de especialmente difícil. Sí, el razonamiento abductivo. Y según la fuente, el doctor Vázquez dijo que era el más difícil. Y es fascinante porque es el que usamos todo el rato sin darnos cuenta, sobre todo cuando no tenemos toda la información. A ver, explícame eso un poco más. Pues imagina un médico con unos síntomas. Tiene varias enfermedades posibles que podrían explicarlos. El razonamiento abductivo es elegir la hipótesis, la explicación que parece más probable o la mejor con los datos que tienes en ese momento. Ah, claro. No te da una certeza absoluta, pero es clave para decidir cuando la información es incompleta. Y piénsalo, cuántas decisiones importantes, desde un diagnóstico hasta una estrategia de empresa, dependen de esto, de inferir la mejor explicación posible. No es solo teoría, es súper práctico. Entiendo. Cómo hacer la mejor apuesta informada posible con la lógica. Suena crucial en un mundo tan complejo y con tanta ambigüedad. Y quedaba un cuarto tipo. El razonamiento estadístico. Que bueno, en la era del Big Data y todo eso es obvio, porque es importante, ¿no? Claro. Nos ayuda a manejar esa avalancha de datos, a distinguir lo importante del ruido, a entender probabilidades, saber tendencias y a que no nos engañen con 4 anécdotas o con nuestros propios sesgos. Es pensar críticamente sobre números. Vale. Creatividad para las ideas. Y luego razonamiento inductivo, deductivo, abductivo y estadístico, para procesarlas, conectarlas, evaluarlas. Parece una caja de herramientas mentales muy completa. Desde luego. Pero tener ideas y razonar sobre ellas no es el final, ¿no? La prueba de fuego es aplicarlas. Y eso nos lleva a la siguiente dimensión que destacó el doctor Vázquez. Exacto. La tercera dimensión es la toma de decisiones y la resolución de problemas. Aquí es donde se junta todo lo anterior. ¿El momento de la verdad? Sí. Desde cosas de cada día, como elegir qué coche comprar, que ya implica valorar pros, contras, necesidades, presupuesto, qué pasará en el futuro, hasta problemas enormes como gestionar una crisis sanitaria o económica en un país. Claro. Todas esas situaciones exigen evaluar opciones, intentar prever consecuencias y, finalmente, actuar. Y creo que el doctor Vázquez resumía todo esto, la aplicación práctica del pensamiento, en un concepto clave: el juicio. ¿Cómo lo definía exactamente la fuente? Pues lo define como la capacidad de elaborar una evaluación de la realidad y actuar en consecuencia. O sea, no es solo pensar por pensar, en abstracto. Es usar ese pensamiento para formarte una opinión con fundamento sobre las cosas, una valoración. Y luego, pues tomar una postura o hacer algo coherente con esa valoración. Es como la culminación del proceso, cuando el pensamiento se orienta a un fin práctico, a relacionarte bien con el mundo. Implica sopesar, discernir y al final comprometerte con una conclusión o una acción. Creatividad, los distintos razonamientos, la toma de decisiones y el juicio como esa capacidad final de evaluar y actuar. Visto así, saber pensar es algo increíblemente complejo y con muchas facetas. Muchísimo. Maestros no las tengan mucho más desarrolladas que niños de primaria. ¿Qué explicación daba el doctor Vázquez según la fuente? Pues aquí es donde la tertulia, según nos cuentan, ya entró de lleno en la crítica al sistema educativo. El doctor Vázquez, dice la fuente, dio una visión muy dura. Hablaba de 20 años. ¿20 años? Sí, 20 años durante los cuales, en su opinión, los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, habrían estado erosionando la base intelectual de la educación. 20 años de erosión. Es una acusación fuerte. Recuerdo que usaba una imagen, una metáfora muy gráfica para describir cómo veía la situación ahora. Sí, una imagen potente y bastante triste, la verdad. Describía el sistema educativo como una azotea llena de agujeros y añadía, e incapacidad manifiesta para repararla. Madre mía. O sea, sugiere no solo que está muy dañado, sino que además hay como una parálisis, una falta de capacidad para arreglarlo de verdad. Una azotea agujereada e irreparable. Suena fatal. Pero, a ver, ¿qué es lo que se ha perdido exactamente según él? Porque a veces la crítica es que faltan conocimientos concretos, saberse fechas, capitales, fórmulas. ¿Iba por ahí? No, y esto es súper importante entenderlo. La fuente lo aclara bien.
la crítica del Dr. Vázquez no iba tanto por la falta de conocimientos escolares típicos de datos. El problema que él señalaba era más de fondo, más estructural, la pérdida de las competencias de pensar. Ah, vale. Es decir, se estaría perdiendo justo el desarrollo de esas dimensiones que acabamos de ver, la habilidad para ser creativo, para razonar bien en todas sus formas, para tomar decisiones con fundamento, para tener un juicio crítico. Entonces, claro, la conexión con el estudio comparativo es directa y brutal. Si el sistema educativo, quizás sin quererlo, no ha ido dando más importancia a acumular datos o a repetir procesos que a desarrollar de forma activa y clara estas competencias de pensamiento complejo, Pues entonces, desde esa visión crítica, tendría sentido que no se vean grandes saltos en esas habilidades, incluso después de años y años de colegio, instituto y universidad. La preocupación que se respira en el texto es que se esté descuidando la estructura mental, la capacidad de pensar por uno mismo, de forma crítica, creativa, a cambio de acumular información que, si no tienes herramientas para usarla, pues se queda ahí, muerta. O incluso puede ser peor. Eso da mucho que pensar. Es como tener una biblioteca gigantesca pero no saber leer, o no tener ni la curiosidad de abrir los libros. Y esto nos lleva de cabeza a la pregunta que, según el texto, se quedó ahí flotando al final de la tertulia. Una pregunta que casi sale sola después de todo esto. Exactamente. ¿Estamos enseñando a pensar o simplemente estamos enseñando a repetir? Esa es la pregunta clave que surge de lo que expuso el Dr. Vázquez, tal como lo cuenta nuestra fuente. Y es una pregunta que va directa al corazón de ¿para qué sirve la educación en cualquier sociedad? Y viendo la evidencia del estudio que presentó, no parece una pregunta solo para quedar bien, ¿eh? Es una interpelación a todos los niveles, desde quien diseña las leyes educativas hasta el profesor en su clase cada día. Esa posible separación entre la formación que se da y la capacidad real de pensar de forma autónoma y crítica, ahí está el meollo de la preocupación. Sin duda. Si tuviéramos que sacar la esencia de lo que hemos visto basándonos en estos fragmentos, yo destacaría 3 cosas. A ver, la primera, fijo, ese estudio comparativo. Es una llamada de atención muy potente. Sí. Sugiere que hay una diferencia enorme y preocupante entre lo que se esperaría y lo que pasa de verdad con el desarrollo del pensamiento avanzado, incluso en la gente que va a educar a otros. Y lo clave no es solo el dato, es la implicación. Años de estudios superiores parece que no están afinando la herramienta más básica y fundamental. Totalmente de acuerdo. El segundo pilar sería la propia idea de pensamiento que dio el Dr. Vázquez, ese desglose en dimensiones. La chispa de la creatividad, las herramientas de la lógica, que son el razonamiento inductivo, deductivo, abductivo, estadístico. Sí. Práctica en la toma de decisiones y el juicio. Nos da como un mapa para entender qué es eso de saber pensar, en toda su complejidad. No es una sola cosa. Exacto. Y el tercer elemento clave es esa crítica tan directa al sistema educativo español. La acusación de una erosión intelectual durante 20 años, que ha llevado a perder competencias de pensar, más que solo conocimientos. La metáfora de la azotea agujereada lo resume muy bien. La gravedad y esa aparente falta de soluciones que percibía él. Y todo eso lleva a esa pregunta final que es casi existencial para la educación. ¿Pensar o repetir? Y hay una frase, una coletilla que citan de él, que a mí me deja pensando, quizás un poco más allá de la propia tertulia. Es lo que añadía sobre la azotea agujereada. Su incapacidad manifiesta para repararla. Sí, esa afirmación es muy seria, casi una sentencia. Si aceptamos, aunque sea solo como hipótesis a partir de esta fuente, que las competencias de pensar no solo están peor, sino que además parece que el sistema no sabe cómo arreglarlo, ¿qué implica eso para el futuro? Claro, porque ya no es solo cosa de las aulas. El estudio del principio apuntaba a los futuros maestros, vale. Pero si la capacidad general de una sociedad para pensar críticamente, para razonar bien, para tener un juicio informado, si todo eso se debilita, ¿cómo afecta eso a cómo hablamos en público, a cómo tomamos decisiones juntos, a cómo afrontamos como sociedad problemas que son cada vez más complicados? Ya no es solo aprobar exámenes. Es una reflexión inquietante, sí, que sale de forma lógica de las preocupaciones que expresa la fuente. Si la base misma del pensamiento crítico, constructivo, se está dañando y encima parece difícil arreglarla, la pregunta que queda abierta es muy profunda.
¿Qué hace falta de verdad más allá de cambiar 4 cosas en el currículum para reconstruir y hacer más fuerte esa capacidad básica de saber pensar? Una capacidad que es esencial, no solo para que a cada uno le vaya bien, sino para que la sociedad en conjunto esté sana y pueda resistir lo que venga. Exacto. Una pregunta crucial, desde luego, que nos dejan estas ideas atribuidas al doctor Ángel Vázquez. Y para quien se haya quedado con la curiosidad y quiera escuchar la charla entera, la fuente que hemos usado dice dónde encontrarla. Sí. Menciona que el vídeo completo de esa tertulia del Dr. Vázquez en el Bar Cristal está disponible en Internet. Dice que se puede encontrar en la web tertuliascristal.com y también da un enlace a un canal de YouTube. Perfecto. Una buena oportunidad para escuchar directamente y con todos los detalles, los argumentos y los matices de esa intervención.